con el tema enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Dentro de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica tenemos los dos tipos principales de hemorragia. Hay que se le agrega el tercero, la hemorragia intracerebral espontánea, seguido de la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraventricular. Debemos conocer que existen otro tipo de sangrados, como lo mencionamos anteriormente, que van a ser mencionados en el capítulo de traumatismo craneoencefálico, como son las contusiones, los hematomas subdurales, epidurales, una cápita de hemorragia subaracnoidea postraumática, que son los tipos de sangrado que podemos encontrar. Okay. Equivalentes más o menos entre el 15 y el 20% de todas las enfermedades cerebrovasculares equivale a la extravasación de sangre a nivel de tejido cerebral, fosa anterior, fosa posterior, tronco cerebral. Acuérdense que el sangrado en la médula espinal se conoce como hematomiel. Se rompe un vaso, lo que hace que la sangre se escape. ¿Sí? Dentro de la hemorragia intracerebral, la sangre se filtra en el tejido con mayor frecuencia causado por tipo hipertensivo. Pero como ustedes pueden ver, hay otro tipo de causas también, como malformaciones musculares de tipo aneurismática o no aneurismática, como malformaciones arteriovenosas, fístulas, hemangiomas cavernosos, angiomas cavernosos, hemangioblastomas, angiomas de otro tipo, aneurismas de nicóticos gigantes. Son diferentes tipos de malformaciones que pueden hacer que se presente una hemorragia intracerebral, ya sea en el espacio subaracnoideo o en el parénquima cerebral, tomando en cuenta ahí los ventrículos. ¿Sí? La sangre se filtra en capas alrededor del cerebro en la hemorragia subaracnoidea. ¿Okay? Aquí tenemos una representación de más o menos porcentajes que se presentan. Doctor, disculpe, no estamos viendo la presentación. No le están viendo. Ok, ya les voy a poner eso. Eso está por aquí. Ahora sí. Ok. Sí, doctor, gracias. Solo ya sí ve, nada más. Ok. Listo. Están los porcentajes. 15% para las enfermedades cerebrovascular hemorrágica y 85% para la isquemia que revisamos el día de ayer. ¿Okay? Bueno, ustedes recuerdan la irrigación cerebral, recuerdan grandes ejes de llegada de sangre al cerebro, el eje vertebrovascular y ambos sistemas cardídeos. Cada uno equivale más o menos al 33% de la irrigación sanguínea. Y cuando existen problemas, como habíamos hablado en isquemia, pueden existir sistemas de circulación colateral que suplan un poquito la irrigación sanguínea gracias a la disposición del polígono de Bridge. Entonces tenemos los territorios, ambas arterias vertebrales, la arteria cerebelosa posterior inferior, la arteria cerebelosa anterior inferior, la arteria cerebelosa superior, que está aquí. Y la arteria basilar, la cerebral posterior, y la cerebral media, la cerebral anterior, la comunicante anterior. Esquemáticamente, ¿no? Obviamente, un poquito más detallado, eso ustedes ya lo deben dominar. Como dato importante, ustedes deben recordar que las arterias perforantes que tienen menor calibre, las pontinas y las ventriculostrias, que no se ven bien aquí, y eso es importante porque son aquellos vasos los que mayormente van a ser causantes de la ruptura y presencia de sangre en picos hipertensivos. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia cerebral? Sin duda alguna, de la cabeza de todas está la hipertensión arterial, seguido de las malformaciones, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, los cavernomas, que ya vamos a ver, unos tumores benignos
de, de contenido arterial y venoso, y el traumatismo craneoencefálico, ya sea abierto o cerrado, se puede ver sangrados de ese tipo. Y aquí nuevamente tenemos los esquemas. Aquí tenemos el esquema de un aneurisma, aquí una malformación arteriovenosa, y acá mecanismos de aceleración y desaceleración que hacen que el cerebro se golpee con la cara interna del cráneo, ya sea en dirección al vector del golpe y también con dirección del contragolpe. Tenemos causas menos frecuentes de sangrado cerebral, como aneurismas micóticos, que ya se vieron en las infecciones y las vasculitis que pueden causar los procesos infecciosos, y en este caso también las embolias sépticas, que van a causar presencia de dilataciones aneurismáticas a nivel de las fibras distales, de los vasos distales, perdón, y van a ser de pequeño tamaño. Acuérdense que los abscesos cerebrales pueden nacer de estos aneurismas micóticos. Las disecciones arteriales, en el caso de tracciones cervicales, puede haber daño en el endotelio y presencia de disección, ya sea a nivel carotídeo o a nivel de la arteria vertebral. Cualquiera de las dos es muy común que presenten disección. Los tumores también pueden sangrar, sobre todo las metástasis. Hay ciertas metástasis que son mucho más propensas al sangrado, como las metástasis de seminoma, de melanoma, de cáncer de pulmón, pueden ser muy comunes. Las coagulopatías, la hemofilia, la coagulación intravascular diseminada, leucemias, pueden causar sangrados. La cirrosis hepática puede ser la intervención de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Síndromes de reperfusión, tratamientos con trombolisis, como vimos ayer, son causantes de sangrado. Arteritis, angiopatía amiloide, muy común la angiopatía amiloide en personas con o que pasan de los 80 años, o personas que tienen síndrome de Down, donde hay mucho depósito de proteína amiloide, se produce una angiopatía amiloide y estos vasos son muy propensos a sangrar. Y tienen una característica especial, es que son lobares, no son profundos como la hemorragia hipertensiva. Eso ya veremos la diferenciación en estudios de imagen. Encefalitis tóxicas como encefalitis hemorrágicas y drogas como cocaína, anfetaminas, pseudoefedrina en dosis muy altas, drogas simpático-miméticas. Los factores de riesgo son similares a los de la isquemia, eran modificables y no modificables también. Los no modificables: edad, sexo, herencia, antecedente de enfermedad cerebrovascular previa, anormalidades de los vasos sanguíneos, aneurismas, malformaciones. Aunque si es que se lograran detectar los aneurismas y malformaciones arteriovenosas previo al sangrado, sí se pudiera modificar. No como tal modificar la porción anatómica, pero se les pudiera tratar de excluir de la circulación con intervenciones quirúrgicas. ¿Sí? Por eso, que sea o no sea modificable a la larga carece un poco de importancia, porque si llega a ser detectado, sí se va a poder hacer algo. En cambio, no se puede hacer nada con los antecedentes, la herencia, la raza, el sexo, la edad. Factores de riesgo modificables como hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, dislipidemia, obesidad. En la obesidad también se pudiera hacer algo. Enfermedad carotidia, otras enfermedades de las arterias, antecedentes de fibrilación auricular, isquemia cerebral transitoria, ingesta o consumo de fármacos como anticoagulantes, anticonceptivos orales, alcohol y drogas. Todos esos son factores que podemos modificar. Bueno, ahora, hablando ya específicamente de los tipos de la hemorragia cerebral, tenemos la hemorragia intraparenquimatosa.
La hemorragia intraparenquimatosa también se conoce como hemorragia intracerebral espontánea o hemorragia intracerebral de etiología hipertensiva en algunos casos. Es tan prevalente la hipertensión arterial que pasa a ser un genérico. ¿Ya? La causa más frecuente es la hipertensión, casi en el 70% de los casos, y generalmente se ubica en un solo lugar, en un solo foco. Predomina la afección de vasos perforantes, como vimos anteriormente, arterias lenticuloestriadas, álamos perforantes, bacilares paramedianas pontinas, arterias cerebelosas, cerebelosa superior y posterior inferior, que van hacia los núcleos del cerebelo, específicamente el núcleo dentado, pero también pueden ir hacia otros núcleos, no solamente el núcleo dentado. Entonces, los fenómenos que se dan, el mismo fenómeno que se da en isquemia, que es la lipohialinosis, también puede hacer que el vaso sea un poco más frágil, un poco más duro, no tan elástico. Se disminuye la distensibilidad y se produce la ruptura en el momento en el que se presenta un pico hipertensivo. Y la sangre puede distribuirse en el cerebro de diferentes patrones. Sin embargo, lo más importante es que ustedes logren identificar la ubicación del sangrado, que sepan si es un sangrado principalmente profundo. Lo llamamos profundo cuando el sangrado primario, o sea, de donde nace el sangrado, donde está la ruptura del vaso, es profunda básicamente al nivel de los núcleos de la base. Puede ser el butamen, que es la ubicación de hemorragia intracerebral más común de todas. Puede ser en el tálamo, puede ser putámino capsular o tálamo capsular, o putámino capsular y talámico, o puede ser continuo también, en el puente, donde es muy frecuente también que se presenten lastimosamente hemorragias intracerebrales, ya que esa es una ubicación muy severa, muy grave, tiene mucha mortalidad cuando se presenta. Cuando tenemos otro tipo de etiologías como coagulopatía, vasculitis, aneurismas micóticos, incluso podemos encontrar sangrados múltiples, que no es lo común cuando estamos hablando de hipertensión arterial o angiopatía amiloide o pequeñas malformaciones, donde el sangrado solamente se presenta en un solo lugar. Puede ser lobar, puede ser profundo, pero en todo caso es un solo lugar. Tenemos también que los tumores malignos pueden ser muy vascularizados, como el glioblastoma multiforme, donde hay neovascularidad. Y en las metástasis entonces se produce sangrado. Si es una metástasis única, que no es lo más común, sangrará en un solo lugar, y eso es un caso que nos puede hacer confundir. El glioblastoma multiforme, en cambio, es una lesión única, una masa grande, muy maligna, eso sí, pero es única. Tenemos hemorragias por reperfusión al momento de extirpar malformaciones arteriovenosas, o también en los casos en los que existe estenosis, ya sea arteria cerebral media o estenosis carotidia, y se abre el espacio y la sangre vuelve a pasar, y llega y se produce una hiperperfusión que puede generar que un tejido que está medianamente friable, es decir, muy frágil, pueda sangrar. Y bueno, el uso anticoagulante, ya lo conocen. Entonces, a ver, en el caso de la angiopatía amiloide tenemos hematomas múltiples en la sustancia blanca y es una causa no hipertensiva. Estos pacientes que tienen angiopatía amiloide, estamos hablando de los añosos, no necesariamente deben tener un pico hipertensivo para sangrar, ellos ya tienen el daño en el vaso sanguíneo que puede ser propenso a sangrar. También puede ser hereditario. Ok. Dentro de la anatomía patológica tenemos ubicación 60% de los ganglios basales, 40% en el putamen, 20% en el tálamo. Miren que el putamen es el más común de todos. También se ve en el 20% en los hemisferios cerebrales y 20% en otras localizaciones como tronco cerebral y cerebelo. La hemorragia hipertensiva se puede atribuir a la ruptura de aneurismas de Charcot-Bouchard en arterias perforantes, también se llama necrosis fibrinoide.
y también teníamos a la lipoialinosis. La lipoialinosis. Y el daño que produzca un hematoma intracerebral dependerá básicamente del tamaño, de la intensidad del sangrado. Obviamente, sangrados más pequeños no van a producir mucho daño, y en cambio hematomas grandes van a producir mucho daño. Para eso tenemos que medir el coágulo de sangre. Y ese coágulo de sangre se puede medir imagenológicamente. Obviamente que cuando ustedes tienen un sangrado le pueden pedir al radiólogo que mida con sus cursores del software de la computadora y les dé la medida exacta y el contenido, ¿no? El contenido y la medida van a ser graficados en mililitros. ¿Cuántos mililitros de sangre tiene un hematoma? Pero ustedes también pueden hacerlo de una manera más silvestre, aplicando una fórmula en la tomografía. Cuando vean la tomografía van a poder practicar. Era mucho más sencillo cuando teníamos las placas que salían el número de cortes. Normalmente en una tomografía cada corte debe tener, entre cada uno de ellos debe haber 1 centímetro. Y con esa medida ustedes pueden aplicar la fórmula que se llama, o que es A por B por C dividido para 2. Esa A por B por C dividido para 2 también la pueden hacer como A por B por C entre paréntesis multiplicada por 0.5, que es lo mismo. Cualquiera de las dos fórmulas es lo mismo y sale lo mismo. El resultado es en mililitros. A es el diámetro antero-posterior del hematoma, B es el diámetro lateral y C es el número de cortes en que se puede ver el hematoma en la tomografía. Por eso les digo que en la placa se veía un corte al lado del otro. Acá tienen que ir avanzando con el cursor cuando es digital. Deben tener en cuenta que los cortes deben ser de 1 centímetro para que sea aplicable bien esta forma. Entonces, de esas dos formas, de la forma digital o de la forma aplicando la fórmula, pueden tomar en cuenta cuál es la medida del hematoma. Y nuevamente, cualquier lesión en fosa posterior que tenga más de 3 mililitros es un cuadro grave que tiene que ser resuelto incluso desde el punto de vista quirúrgico. Ok, la sangre poco a poco se va reabsorbiendo y va quedando una cavidad residual, ¿sí? Porque la sangre va disecando, ¿sí? Va disecando y disecando. Ya poco a poco, en el momento de evolución del hematoma, ese contenido se va reabsorbiendo, las paredes se van volviendo ocres, se da una cicatriz biótica con presencia de muchos astrocitos, mucha microglia, muchas células inflamatorias y presencia de fibroblastos y siderófagos. Okay. Viendo se produce muerte neuronal en el momento en el que se presenta el hematoma. El hematoma es una injuria aguda, muy abrupta, algo que aparece de manera violenta, por lo cual destruye y va rompiendo conforme se va aumentando el tamaño, y se produce muerte neuronal y glial, alteración de la barrera hematoencefálica con una obvia ruptura de la barrera, lo cual trae como consecuencia edema cerebral. En este caso, dependiendo del tamaño, hemos podido encontrar diferentes tipos de edema. Es muy común que se presente citotóxico y si la hemorragia es muy grande y produce taponamiento del drenaje líquido, puede producirse edema hidrostático también y haber hidrocefalia. Y en algunos casos también, como hay ruptura y daño y necrosis, también hay liberación de proteínas en el espacio intersticial y se puede presentar un patrón vasogénico por el mismo hecho de que se rompe la célula. En todo caso, se produce una masa expansiva y esa masa expansiva puede comprimir vasos sanguíneos adyacentes y taparlos por obstrucción mecánica y producir isquemia y bloqueo de líquidos cefalorraquídeos. Ya habíamos hablado de la hidrocefalia, el edema hidrostático y ahora le agregamos isquemia también.
Y al presentarse todos estos fenómenos trae como consecuencia hipertensión intracraneal. Ustedes tienen un hematoma intracraneal y aparte tienen edema cerebral. Y le agregan isquemia, se produce hipertensión intracraneal y herniaciones. Todas las herniaciones que ustedes ya conocen, conforme o dependiendo de la ubicación del hematoma. Ustedes pueden tener un hematoma supratentorial o un hematoma infratentorial y dependiendo de la magnitud de la lesión, ustedes van a ver las diferentes hernias. Si es supratentorial, primero van a ver herniación del cíngulo, luego van a ver herniación transtentorial, luego van a ver herniación del uncus y luego van a ver herniación amigdalina. En cambio, si es un hematoma de la fosa posterior, ahí van a ver una herniación ascendente transtentorial y una herniación amigdalina. Ambos casos son muy graves. El 30% de los hematomas crecen en las primeras horas y puede haber un agravamiento del cuadro clínico. Asimismo, también cuando el pico hipertensivo no es tan severo y no hay tanto daño, el sangrado puede autolimitarse al poco tiempo y quedarse con una lesión afortunadamente pequeña. En cuanto a la morbimortalidad, pero dependerá mucho también de la ubicación del hematoma para saber qué secuelas va a tener este paciente. Porque ustedes podrían tener, por ejemplo, un hematoma de, digamos, unos 15 mililitros localizado en el lóbulo parietal, un sangrado de 15 mililitros, es grande, de 20 mililitros, 25 mililitros de ubicación cortical. Pues, supongamos un paciente de 80 años que tiene angiopatía amiloide, y la angiopatía amiloide es más propensa a sangrar en la parte lobar, es decir, más periférico, más cortical. Esa es una característica de la angiopatía amiloide. Y el sangrado se dio parietal derecho, en el hemisferio no dominante. Entonces ustedes tienen ahí 25 mililitros de sangre. Y en cambio tienen un efecto de 2 mililitros, pero justo está localizado en la cápsula interna. Obviamente mucha más sintomatología, mucha más morbilidad, no, mortalidad no tanto, morbilidad, tendrá el hematoma pequeño por su ubicación, a pesar de que es un hematoma chiquito, ¿sí? A diferencia del otro que es más periférico y cortical, que no produce tanto daño. Dejará como secuela un trastorno sensitivo. En cambio, el hematoma pequeño localizado en la cápsula o en el puente, también, no importa que sea pequeño, es mucho más agresivo, ¿sí? Ok, aquí tenemos unos ejemplos de un pequeño hematoma intraventricular que bloqueó el tercer ventrículo. Miren este hematoma chiquitito. Bloqueó el tercer ventrículo y también bloqueó algo el apeducto, ¿sí? Produjo una hidrocefalia severa. Aquí la dilatación ventricular y el edema hidrostático y el paciente se murió. ¿Okay? Bueno, dentro de la clínica ya habíamos estado hablando de algunas cosas, sin embargo, como ya verán, se dependerá mucho del tamaño. Si es una catastrófica grande, produce un síndrome focal cerebral de presentación aguda con cefalea, vómito paroxístico, disminución del nivel de conciencia. En algunos casos puede haber crisis convulsivas. Y sí, en la historia clínica siempre se pueden encontrar con que haya una antecedente de hipertensión arterial, con su respectiva retinopatía, y en caso de que exista algún drenaje de sangre hacia el espacio subaracnoideo, pueden encontrarse con rigidez en el motor. O en los casos de drenaje intraventricular, se pueden encontrar también con hipertensión endocraniana por hidrocefalia. En cambio, los hematomas pequeños generalmente se pueden confundir con una isquemia, sobre todo si es que son embólicos, como hablamos anteriormente, el diagnóstico diferencial entre una embolia que es isquémica y un hematoma. En clínica, para clínica normalmente podríamos confundirnos un poco. El índice de error por tomografía es nulo, porque tendríamos que identificar un hematoma. Característico de las hemorragias es el empeoramiento progresivo y rápido del cuadro clínico.
al comienzo viene la cefalea, el paciente todavía está despierto, pero después de unos minutos el paciente cae y puede entrar en coma incluso. Y ustedes van a evidenciar el deterioro retrocaudal, ¿no? Van a ver el trastorno del nivel de conciencia, van a ver un trastorno motor, puede ser hemicorporal y van a fijarse en las alteraciones pupilares. El deterioro retrocaudal que comienza con cuando se empieza a herniar el paciente, la herniación singular y comienza a herniarse el núcleo del hipocampo y a comprimir el mesencéfalo, se comenzará con una miosis del mismo lado del sangrado y posteriormente cuando existe una compresión del hematoma a través de la tienda del cerebelo se va a presentar el síndrome de Kernohan, del cual habíamos hablado anteriormente, que era compresión del mesencéfalo contra la tienda del cerebelo, que es dura y fibrosa, y va a traer miosis bilateral. Ahí el paciente va a dilatar la pupila, una midriasis, bilateral ipsilateral, y después una midriasis bilateral, y ahí el paciente está premuerto, ¿no? Ok, bueno, este esquemático la verdad es que solo para ordenar, ¿no? Siempre cerebro derecho, hemorragias hemisféricas grandes. La clínica al margen de su localización inicial dependerá mucho del tamaño, pero puede haber una hemiparesia o hemiplegia con hemianestesia ya fácil, desviación conjugada de la cabeza y ojos al lado contrario de la hemiplegia, es decir, que el paciente está mirando el lado donde está su lesión. Presenta vómitos de respiración interprosa. Y en las hemorragias pequeñas hay signos más orientadores, como una hemiparesia pura o una hemiplegia pura, cuando los hematomas están localizados en la cápsula o en los núcleos de la base. Y muchas veces, por ejemplo, esa hemorragia puede estar localizada, digamos que talámica o putaminal, que no toque la cápsula. Y por edema puede comprimir la cápsula interna y producir la hemiparesia. Pero después, en la evolución, ese hematoma se reabsorbe y el cuadro se desinflama y el paciente se recupera. Eso se llama hemiplegia frustrada, porque se produjo temporalmente debido al edema de la lesión que estaba inmediatamente adyacente y eso sí se logra ver. Y son los pacientes que se recuperan bien. En cambio, si el hematoma nace en los vasos sanguíneos que están en la cápsula, ahí sí se produce un daño in situ de la cápsula y ahí no hay una buena recuperación, ¿no? Puede haber un síndrome afásico, apráxico, trastorno de orientación espacial, negligencia, extinción, con o sin hemianopsia si es que hay daño de la vía visual, un síndrome de apatía si es que la alteración es en caudado o en lóbulo frontal. En las hemorragias del tronco cerebral podemos encontrar, si la hemorragia es pequeña, un síndrome alterno, de los que ustedes ya conocen, dependiendo si es mesencéfalo o enterobulo, puede ser cualquiera de los síndromes alternos, o en su defecto, ya que el cuadro sea un poco más grave, bueno, mucho más grave, cuando la hemorragia es grande, se encuentra cuadriplegia, estupor, descerebración, síndrome de enclaustramiento, trastornos oculares verticales, y bueno, eso ya es otro tipo de evolución en caso de que el paciente sobreviva. Porque un sangrado masivo en el puente generalmente es muy grave y de altísima mortalidad. Cuando las hemorragias son en cerebelo, podemos encontrar cefalea, vómito, en algunos casos rigidez de nuca, como que si fuera una hemorragia subaracnoidea. Y si es más hemisférica, se le une vértigo, ataxia, disdiadococinesia, dismetría, o sea, un síndrome hemicerebeloso, ipsilateral a la lesión. O sea, aquí no es cruzado como en tronco y cerebro, acá en cerebelo. Ustedes van a encontrar un síndrome cerebeloso y si es un sangrado, seguramente estará en el mismo lado donde está el síndrome cerebeloso. Okay. Esto de acá
cuando estamos sospechando de la instauración, miren que siempre la clínica nos va a determinar qué es lo que tenemos que hacer. Un cuadro clínico de déficit neurológico focal, en el cual tenemos que sospechar hemorragia cerebral, tenemos que aplicar diferentes tipos de estudios, principalmente la tomografía. La tomografía es el estudio de elección. Es rápido, está disponible, es barato, en relación a la resonancia, ¿no? Que no está disponible en todas partes y es un poco más costoso. Pero si se tiene cómo hacer ambos, sería ideal, ¿no? Pero siempre lo que deben tratar es de que no falte una tomografía de cerebro. Sirve para el diagnóstico diferencial entre isquemia y hemorragia. Entonces, cuando ustedes ven una clínica parecida a hemorragia cerebral, hacen la tomografía y no encuentran sangrado, acuérdense de la clase de ayer, ahí diagnostican una isquemia, en cambio buscan los signos tempranos. Pero si encuentran un hematoma, ya sea grande o pequeño, bueno, ya el diagnóstico es otro, es hemorragia. Entonces aquí es la tomografía y se puede pedir resonancia magnética. A eso le añaden si pueden hacerla de entrada, sería ideal también, una angiotomografía o una angioresonancia. Y le agregan pruebas que pueden ayudar con el diagnóstico, que también ayudan mucho en isquemia, un Doppler carotidio, un ecocardiograma, un monitoreo cardíaco con electrocardiograma y una arteriografía cerebral. Primero, antes que la arteriografía, se pide la TAC, que yo lo pusiera por acá, y una angiografía por resonancia magnética, se llama angioresonancia también. Se toma una muestra de sangre, aunque eso ya se debería haber hecho en el momento de la estabilización del paciente, en el momento del famoso ABC. Electroencefalograma en los casos que haya crisis convulsivas, un Doppler transcranial. Y bueno, vamos a ver. ¿Cómo vemos esa tomografía de los pacientes con sospecha de hemorragia? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, puede ser que es el mismo caso, son dos cortes diferentes, ¿verdad? Sí. No lo sé, no me consta, pero bueno, podría como no podría ser el mismo caso. Aquí se observa una tomografía simple de cerebro donde se logra ver dos cortes, un corte a nivel de núcleos de la base y otro a nivel de fosa posterior. Bueno, que aquí también se ve algo de fosa posterior, algo de cerebelo y algo de mesencéfalo, pero este es unos 2 centímetros más abajo, ¿no? O 1,5 centímetros más abajo. En la primera imagen se logra ver una hiperdensidad. Estas son las hiperdensidades que ustedes tienen que ubicar en los casos de hemorragia. Y esta es una hemorragia aguda. Miren que la sangre está muy hiperdensa. No hay tanto edema todavía, pero ya se empieza a ver aquí edema citotóxico. ¿Y qué más llama la atención? Llama la atención 4 cosas aquí. Una, hay sangre en el tercer ventrículo. 2, hay sangre en el acueducto de Silva. 3, hay sangre en el espacio subaracnoideo, aquí en la tienda del cerebro. Y 4, debido a que hay sangre en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo, ese líquido cefalorraquídeo está obstruido y se está produciendo hidrocefalia. Aquí están los cuernos temporales que normalmente no se deberían ver y discreta dilatación de los cuernos frontales. Esos son todos los hallazgos. Otra cosa que se ve, edema cerebral y pérdida de surcos vitisuales. Este es un sangrado de comportamiento maligno, malo, ¿no? Que está produciendo hidrocefalia. 2 centímetros más abajo se va a ver aquí sangre en el cuarto ventrículo. Está completamente tapado. Puede ser que sea el mismo caso. Hematoma del núcleo caudado con inundación ventricular, obsérvese en el cuarto ventrículo, ¿sí? Pero aparte de todas las cosas que mencionamos, ¿no? Todo lo que les dije, no solamente lean lo que dice acá abajo, sino que analicemos la imagen por completo, vean todas las cosas que encontramos en esta tomografía que no están mencionadas acá abajo. Cada imagen debe ser desglosada por completo. Entonces,
En la tomografía, el diagnóstico de hemorragia se hace identificando básicamente el hematoma, que generalmente en fase aguda es muy hiperdenso. Miren la característica de este hematoma. Ahora, si el paciente sobrevive y este hematoma empieza a reabsorberse, va a tener otras características. Ustedes recuerden que la sangre extravasada es una sangre bacterial, oxigenada. Entonces aquí se ve en resonancia magnética, ustedes van a notar mucho mejor esas diferencias. La diferencia que se ve cuando tenemos oxihemoglobina en el hematoma, o cuando ya tenemos carboxihemoglobina, metahemoglobina, con depósito de siderosis. Eso se da en diferentes estadios del hematoma, y por eso el hematoma en su evolución imagenológica va cambiando. No es lo mismo una resonancia magnética a las 3 horas del sangrado a una resonancia magnética a los 15 días, se ve muy diferente. ¿Por qué? Porque ese contenido hemático va cambiando, va mutando. Como les digo, la oxihemoglobina tarda poco tiempo en desaparecer y te da ya carboxihemoglobina y después metahemoglobina. Entonces, esos cambios en el hematoma hacen que imagenológicamente se vea diferente. Y la angiografía, que se indica si se sospecha que puede haber una malformación vascular, una malformación arteriovenosa, un aneurisma, ese tipo de cosas. Ok, así se ve un hematoma agudo, signo de la sangre blanca, entre comillas, muy hiperdensa, rodeada de edema, que tiene efecto de masa, así como borramiento de surcos cerebrales, se va transformando en isodensa conforme van pasando los días, ¿no? Esto se va reabsorbiendo. Miren que hay también un poquito de sangre en la tierra del cerebro. Se pierden los surcos, se colapsa el ventrículo. Y bueno, aparte de tener este hematoma, ¿qué más les llama la atención en esta imagen? ¿Hay algo más que les llame la atención? Doctor, muy buenas. Disculpen, había usted. Hay una desviación de la línea media, ¿no? ¿Qué más? Una cosa más. Que hay otro sangrado más chiquito, parece. Ya, ese sangrado más chiquito que acaban de mencionar, no es un sangrado más chiquito, es el mismo sangrado. Lo que pasa es que este hematoma drenó la cavidad ventricular. El ventrículo en el lado izquierdo está colapsado, pero la sangre se pasó al lado derecho. Esto que está aquí es el ventrículo. Aquí está el plexo coroideo calcificado. Y esto que está acá abajo es sangre. Incluso forma un nivel. Es como un vaso de agua, un nivel de agua, ¿sí? Ese nivel se forma por gravedad, ¿sí? Este es un volcamiento o drenaje de este hematoma grande a la cavidad ventricular. Acuérdense que los ventrículos están conectados. Y si este ventrículo, el izquierdo, está colapsado, la sangre se pasa al otro lado. Perdón. Ok, entonces se ve el sangrado, el drenaje intraventricular. Puede ser que sea el mismo caso, no estoy seguro, pero aquí ya algo se ve de sangre en la cavidad ventricular. Y vean, bueno, no es el mismo caso, ¿no? Pero un hematoma agudo se ve así. Si dejamos que pase una semana y media, incluso 2 semanas, ya se va a ver reabsorbido y se ve así. Ya aquí hay una zona necrótica de encefalomalacia y las paredes llenas de fibroblastos. Un hematoma reabsorbido. Este paciente parece que tuvo hidrocefalia, pero se ha salvado. La sangre se hace hipocoisodensa y se tiñe periféricamente con contraste intravenoso. Ok, ahora aquí estamos en resonancia magnética. Perdón un segundo. ¿Aló? Buen día. ¿Sí? ¿En dónde? Ya, pero esos pacientes tienen que programar sus citas. Claro. Lo que pasa, a ver, hay que entender que ahorita estamos en
esquema diferente y no se están aceptando citas metidas así. Eso no, ni siquiera lo intenten porque no se está aceptando por todo el protocolo de bioseguridad. Entonces, por eso le dije que programe su cita. No, pues ahí es la consulta externa. No, o sea, si él va a decir, oiga, póngame, no lo van a poner. No, él tiene que programar su cita. Claro, por supuesto. Ok, bueno, entonces aquí lo que les estaba hablando, miren, el aspecto del hematoma de resonancia magnética es diferente. A ver, y bueno, aquí esta es una imagen de un hematoma. A ver, luego de algunos meses el hematoma deja como secuela una cavidad similar a líquido cefalorraquídeo con aspecto quístico, que no se tiñe con contraste. Ok, esta es la hemosiderina, el depósito de mucho hierro. Como se ve aquí, tiene un halo tipo intenso alrededor. No es una imagen en la que se puede ver devolución del hematoma. Eso ya lo veremos después. Aquí sí se ve mejor. T1, en T2, aquí este T2 de acá abajo no lo tomen en cuenta. ¿Sí? El problema es que aquí ponen este cursor, lo que se llama voxel, que tiene una medición diferente, ¿no? Hiperagudo, agudo, subagudo tardío y crónico, en el cual en T1 siempre va a ser ISO intenso el hematoma. Miren cómo se comporta, sobre todo en las etapas más agudas. De hecho, en T1 no se lo ve bien. En T2 sí se lo ve mejor. Este círculo no le dan caso. Miren el comportamiento del hematoma. T2, hasta que ya desaparece. Y bueno, esa es la forma en la que evoluciona. El pronóstico de la fase aguda en la mortalidad global de la hemorragia intracerebral podría llegar incluso hasta el 50% en el primer mes. Y después de eso ya la mortalidad va disminuyendo. Lo que pasa es que en neurología ustedes deben tomar en cuenta siempre dos tipos de pronóstico. El pronóstico de vida, que es si el paciente va a morir o no va a morir, y el pronóstico funcional. El pronóstico funcional es qué tan secuelado va a quedar el paciente. Entonces, en hemorragia cerebral es muy factible casi que lanzar una moneda que el paciente, si es un sangrado grande sobre todo, que el paciente fallezca, del 35 al 50 incluso es bien alto. Y sin duda, el pronóstico funcional va a ser mucho más alto en cuanto a que el paciente quede con secuelas, porque es un daño muy grande. Entonces, en estos casos, se aplican estos dos tipos de pronóstico. ¿Y cómo sé yo si un paciente va a morir o no va a morir con un sangrado intracerebral? Para eso, tenemos una escalita muy sencilla. Déjenme ver si está aquí. La escala que se usa es una escala que se llama escala ICH. Esa escala ICH es sencilla de aplicar. A ver, una que esté bien por aquí. Esta. Ok. Bueno, ¿qué tomamos en cuenta en una escala ICH? Tomamos en cuenta la puntuación de escala de Glasgow con los respectivos puntajes dependiendo del que presenta el paciente. El volumen del hematoma en mililitros, como aplicando la fórmula que ustedes ya conocen, o preguntándole al radiólogo y que les diga cuántos mililitros tiene el hematoma. De ahí, si hay o no hay drenaje a ventrículo, sí o no. Si hay un sangrado infratentorial, sí o no. Si el paciente tiene más o menos de 80 años. Y bueno, el puntaje va del 0 al 6. ¿Sí? Como
ustedes pueden ver, mientras más alto sea el puntaje, más posibilidades hay de que el paciente tenga una mortalidad. ¿Sí? Entonces, esa mortalidad ustedes la tienen que medir, ¿no? Por ejemplo, mortalidad a 30 días. Si tiene 4, la mortalidad es del 97%. 4 o más, ¿no? Obviamente, si tiene 6, ya vayan comprando la caja, ¿no? Si tiene 3, 72%. Si tiene 2, 26%. Y si tiene 1, 13%. Entonces, miren, cuando una persona tiene una hemorragia cerebral, que es bastante común, y viene el familiar y les dice, mi paciente se va a morir o no se va a morir, espérate un ratito, y hacen este cálculo, que ya viene incluso en ciertas apps de celular para simplemente ir llenando, y abajo le sale por miren, existe un 13% de posibilidades de que su... Es una forma práctica y objetiva de decirle al paciente cuáles son las posibilidades de supervivencia de su familiar. O si ustedes quieren saberlo, es ICH. No se olviden, es facilita de aplicar. Ok, y con eso ven el pronóstico. ¿Sí? Y ya no están adivinando, miren, deje de ver, el sangrado está grande, hay pocas posibilidades, ¿no? Hablen objetivamente. Si fuera difícil no se los enseñaría. Ok, listo entonces. Muy bien. El tratamiento médico obviamente requiere una estabilización rápida del paciente. Y en este caso, en el caso de la hemorragia intracerebral, acá sí es pertinente que nosotros manejemos la presión arterial de manera brusca. A diferencia de la isquemia, en la cual decíamos que podíamos ser un poquito permisivos con la presión, acá no, acá sí hay que ser un poquito más agresivos, pero no se olviden, toda bajada brusca de presión arterial contribuye a la isquemia cerebral. Entonces, no es que les estoy dando licencia o carta libre para que el paciente que tenga 190 de presión lo bajen a 110, 60. No, eso tampoco. Tienen que bajar la presión igualmente de manera rápida, pero pueden también ser medianamente permisivos. Pero sí es muy importante que no se pasen de los límites, ¿no? Entonces, vamos a ver. Asegurar ventilación y oxigenación. Reposo absoluto con cabecera a 30 grados, con una sedación suave. Se le da laxantes al paciente para que no haga maniobras de valsalva a la hora de pujar cuando defeca. Analgésicos antitérmicos para mantener al paciente con eutermia, es decir, que mantenga la presión, la temperatura normal y que la glicemia también siempre esté en niveles normales. ¿Sí? Se maneja la hipertermia y la hiperglicemia. La excesiva disminución de la presión arterial facilita la isquemia cerebral. Entonces, nunca se olviden de eso. Con que ustedes tengan la presión arterial media en 145, un poquito más abajo, o sea, si la tienen en 130, la presión arterial media, no voy a enojarme, está bien. Lo malo es que la bajen de, por ejemplo, si la presión arterial media está en 150, es decir, el paciente tiene un pico hipertensivo muy alto. Entonces, si ustedes bajan la presión arterial media a 110 o a 100, ahí sí me voy a enojar, porque están yéndose en contra de lo que les estoy diciendo. Entonces, manejen la presión arterial, pero no la bajen tanto. El antihipertensivo más apropiado es el abetalol, el polo de 10 a 40 miligramos, ya que no altera la presión intracraneal y el flujo sanguíneo cerebral. Y en este caso, en los casos de hipertensión intracraneal por un hematoma intracerebral espontáneo, no se debe usar esteroides. A diferencia de los cuadros infecciosos, meningitis, en algunos casos de encefalitis o absceso cerebral, o en los casos de tumor cerebral, donde es la indicación. En este caso no se deben usar los corticoides. ¿Sí? Y si ustedes, aparte de eso, logran identificar la causa subyacente y se encuentran con causas raras, como por ejemplo trastornos de coagulación
o si el paciente está tomando anticoagulantes orales. Tienen que tratar eso también, porque deben usar los diferentes antídotos que existen para los anticoagulantes. Administración aislada de factor 7 recombinante, que no es suficiente, se puede indicar plasma fresco concentrado, se puede usar frío precipitado o complejos protrombínicos que contengan el 2, el 7, el 10 y vitamina K. Para los pacientes en los cuales ustedes han logrado identificar alguna discrasia de estas que producen sangrado, pueden usar este tipo de alternativas. Los pacientes que tienen coagulopatías y vasculitis, no, bueno, si es que le están dando TPA y empieza con sangrado, tienen que interrumpirlo. Si ya le administraron, bueno, son sangrados generalmente muy malos. Y se utilizan los crioprecipitados y las claves. Carina dosis trombótica es eficaz y seguro. Y el tratamiento sistemático con fenicoína no mejora el pronóstico vital a 3 meses. Generalmente lo que aconsejan es que no se dé anticonvulsivantes, salvo que el paciente tenga una crisis convulsiva o que en el electroencefalograma, así no esté convulsionando, se encuentren con un patrón ictal, es decir, que tenga descargas paroxísticas. Si les digo patrón ictal me van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, que tenga descargas paroxísticas, porque podría ser un estatus epiléptico no convulsivo, como ya revisamos anteriormente. En un paciente con hemorragia cerebral, de una lesión potencialmente epileptógena, no está teniendo crisis clínicas convulsivas evidentes, pero se hace el encefalograma y se encuentran las descargas, ahí sí está indicado utilizar fármacos antiepilépticos. O si el paciente tiene una crisis clínica, obviamente con mayor razón, se utilizan fármacos antiepilépticos para controlar esas crisis. Ahí sí, si el paciente no tiene alteraciones en el electroencefalograma y no tiene crisis, no está indicado usar antiepilépticos. Por ejemplo, yo puedo tener este paciente que tenga un sangrado cerebral. Pues ustedes se van a topar con estos ejemplos. Vamos a ver este caso. Este caso de aquí es un típico sangrado intraparenquimatoso hipertensivo, putaminal. Este paciente es lo más probable que nunca tenga crisis convulsiva. No es un sangrado lobar o cortical y está localizado putaminal. Este paciente puede tener afasia, puede tener una hemiparesia derecha o una hemiplegia derecha. Pero hasta ahí nomás llegó. Este es un sangrado que se autolimitó ahí. Supongamos que se autolimitó porque habrá casos de no se puede expandir. Y bueno, en este caso no es necesario dar antiepilépticos. Y se lo observa, se maneja la presión, se da todas las medidas que vimos anteriormente. Ahora sangraditos que no, a ver, típico, sangrado hipertensivo, puntámino, capsular y talámico. Este paciente no va a tener crisis. Este paciente es normal. Este sí, que tiene afectado el lóbulo frontal. Entonces, es bastante probable que este paciente tenga crisis clínicas o alteraciones electroencefalográficas y ahí sí está indicado. Pero por ejemplo, no pasa nada en este paciente. Es un sangradito que si se queda ahí, si se autolimita ahí, es de buen pronóstico. Es muy buen pronóstico. Está en el hemisferio derecho, es pequeño, no mide más de... No, esto debe tener unos 3 mililitros, 3, 4 mililitros. Y ahí se quedó. Estos son muy comunes, estos tiempos sangrados hipertensivos y se ven bien. Generalmente son así. Un poquito más grande, en el hemisferio izquierdo, ya eso ya le da un poquito más de gravedad. El que está acá es putaminal, de buen pronóstico. Así se ve el típico sangrado hipertensivo. Hay un sangrado intraventricular malo. Este aquí sí, porque es muy difícil. El de la alimentación hay que esperar que se le absorba y esta paciente hidrocefalia. Es complicado.
Sangrados, ustedes ven aquí, este es un sangrado hipertensivo que se pasa el lóbulo. Pero, por ejemplo, miren este caso. Este caso que está acá es un sangrado. Pero este es un sangrado que tiene una ubicación diferente a la que hemos estado viendo. Es muy diferente que esto, típico sangrado hipertensivo, a esto. Esto es una hemorragia lobar. Entonces, es bastante probable, yo me imagino, no estoy seguro, ¿no? Pero lo más probable es que este paciente sea un paciente de 85 años que tiene una angiopatía amiloide. Ya que si fuera un sangrado hipertensivo, tuviera las características del sangrado hipertensivo, ¿no? Como se ve. El sangrado hipertensivo es profundo, hemorragia talámica. Bueno, este sangrado también es hipertensivo, pero tiene el drenaje al ventrículo. Miren, está el cuerno frontal ocupado, el cuerno occipital y ambos cuerpos occipitales, sí, pero en el lado derecho hay más, obviamente, porque el hematoma principal está en el lado derecho. Ok. Bueno, y así se ve la hemorragia intracerebral. Les garantizo que van a ver eso. Estos sangrados, los de fosa posterior, continuos y cerebelosos, miren cómo generan hidrocefalia. Los cuernos temporales son de peor pronóstico. Sangrados de fosa posterior. Malo, esto es malo. Cuando ustedes vean esto, preocúpense porque el paciente puede morir. Pero también hay pacientes que se recuperan de eso, pero imagínense el pronóstico funcional de este paciente con un daño masivo en el puente. Un daño, bueno, esto está un poquito más atrás, ¿no? Pero igual el bulbo, el puente, peligrosísimo, ¿no? Y si se salvan, quedan con secuelas muy graves. ¿Ok? Bueno. Ok, el tratamiento quirúrgico incluye la colocación de un monitor de presión intracraneal, en caso de caída hidrocefalia, una derivación ventricular y la evacuación del hematoma. La evacuación se facilita por el uso de fibrinolíticos instilados localmente. Cuando ya tienen la ventana, la craneotomía abierta y el hematoma, pueden poner fibrinolíticos ahí en el hematoma para que se vaya lisando. Que ahí sí no pasa nada, porque no es que están poniendo el fibrinolítico en la vena, sino que lo están poniendo localmente, así pueden hacerlo. Debería ser en las primeras horas, sin esperar a que el paciente esté en coma o con signos de eliminación. La evacuación está indicada en el hematoma de cerebelo cuando sobrepasa los 2 a 3 centímetros, 50 mililitros de volumen, y se produce un desplazamiento del cuarto ventrículo e hidrocefalia, como ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Okay? Y en caso de que haya hidrocefalia, se drena el hematoma y además se hace una derivación ventriculoperitoneal. Las hemorragias supratentoriales con hematomas lobares o lenticulares ingresan como un estado neurológico y se deterioran rápidamente, también son tributarias del tratamiento quirúrgico. Hematomas del tálamo, núcleo caudado con inundación ventricular puede considerarse un drenaje, pero llegar hasta allá es un poco profundo y se produce daño, y también se tiene que hacer el drenaje ventriculoperitoneal, así que hay más drenaje ventrículo. Las hemorragias de tronco, eso sí, no se ven. Lastimosamente no hay mucho que hacer ahí. Ok, si ya hemos visto, lesión estructural, bueno, ya, eso ya hablaremos de la materia un rato. Y se trata de hacer en las primeras 2 semanas. Ok, ahora vamos a pasar a la hemorragia subaracnoidea, que es el otro tipo de sangrado importante que quiero que vean. Se debe a la salida de sangre por ruptura de una arteria, una vena, un lecho cavilar y principalmente un aneurisma. Y en ocasiones pasa por ventrículos y el parénquima cerebral. Ya vamos a ver las diferentes formas y los patrones de hemorragia subaracnoidea. Tenemos las corticales y las cisternas de la base, que todo, ¿no? Representa el 2% del total de enfermedad cerebrovascular y tiene gran mortalidad, con incidencias de 6 hasta el 20 pacientes por cada 100.000 habitantes. Se da por rupturas aneurismáticas, también se puede dar por rupturas de malformaciones.
también se puede dar por hipertensión ante la presencia de un aneurisma. Entonces, las causas, tenemos rupturas de aneurismas en la base del cerebro, polígono de Willis, alrededor de este. Okay. Tenemos un riesgo anual de ruptura del 0,7%, pero varía mucho dentro de la función y el tamaño. Traumas craneales, malformaciones vasculares, infecciones como meningitis, endocarditis, tromboflebitis, por los, dicen no aneurismática, pero no aneurismática sacular. Acuérdense que en una endocarditis sí hay aneurismas micóticos. En casos de vasculitis, neoplasias y trastornos patológicos podemos encontrar sangrado subaracnoideo. Predisposición hereditaria, el síndrome de Ehlers-Danlos, también el síndrome de Marfan, enfermedades de colágeno, donde puede haber daño de los vasos sanguíneos, se pueden producir aneurismas. Aneurismas de arteria cerebral media, múltiples en edad inferior, se presentan más en jóvenes, más en mujeres, y puede haber ciertos polimorfismos genéticos que pudieran predisponer a una persona a presentar aneurisma. 3.2% de la población general, ok. Listo. Enfermedades que incrementan el riesgo de una displasia fibromuscular y riñón poliquístico. El riñón poliquístico es algo que se debe tomar siempre en cuenta. Todo paciente que tenga un antecedente de riñón poliquístico debería hacerse por lo menos una angiotomografía. Y ahí sí les digo angiotomografía, no tomografía simple, porque para diagnosticar un aneurisma, si ustedes piden una tomografía simple, en un paciente sin síntomas, sin clínica, ustedes no van a poder ver nada. En un paciente que está sano, digámoslo así, no va a haber forma de que ustedes puedan detectar ese aneurisma si no se ha roto. En el riñón poliquístico ustedes pueden encontrar aneurismas intracraneales hasta en el 25% de los casos. O sea, 1 de cada 4 riñones poliquísticos tiene un aneurisma intracerebral. Entonces sí vale la pena que si se hace el diagnóstico de riñón poliquístico hagan una angiotomografía para descartar eso. No hagan una tomografía simple, hagan una angiotomografía, porque queremos explorar los vasos sanguíneos intracraneales. Y ahí salvaron una vida, si hacen eso. Sí. Así que háganlo. Entonces, tenemos los aneurismas intracraneales. Tenemos diferentes tipos de aneurisma intracraneal. Es un defecto congénito de la pared con una anomalía de las proteínas de la matriz, y conforme van presentándose los latidos cardíacos del paso de la sangre, se va produciendo un estrés hemodinámico y va produciendo una dilatación continua de la pared. ¿Sí? Pueden tener diferentes formas. El más de todos es el aneurisma sacular. Saxiforme también le dicen, pero en forma de saquito, ¿no? Sacular. Que generalmente se ubica en las bifurcaciones de los vasos sanguíneos, que es donde la pared es más débil. Y tiene esta forma, tiene un cuello, tiene un cuerpo y tiene un domo. Este es el domo. Y les hablo de esa distribución porque es en el domo donde está la mayor tensión de la pared y la pared es más fina, y es ahí donde se rompen, en el domo. ¿Sí? Ok, entonces ese es el aneurisma sacular. De ahí tienen aneurismas saculares que han crecido mucho y se han convertido en aneurismas gigantes. El aneurisma gigante debe medir más de 2.5 o 2.5 o más. Ahí tienen los aneurismas micóticos, que los vimos, acuérdense, en endocarditis, que son estos pequeños que se dan en fibras distales, en vasos distales, no fibras distales, en vasos distales, y que se suelen romper en los casos de infección. Y el aneurisma fusiforme, que se dilata a ambos lados de la arteria y no tiene cuello. Esto es, no es un desafío para el neurocirujano, sí tiene una forma de tratarse. Normalmente los aneurismas saculares se tratan de dos formas. Se tratan con un coil, que es un alambre de titanio finito metido dentro del aneurisma, al cual se llega por vía endovascular y se lo emboliza con ese coil. O desde el punto de vista quirúrgico abierto se puede poner un clip en el cuello. ¿Sí?
En cambio, el aneurisma fusiforme primero se debe colocar un stent a lo largo de todo el vaso y de ahí se puede embolizar las partes laterales del aneurisma. ¿Okay? Entonces, cuando se rompe un aneurisma y se produce el sangrado subaracnoideo, es un cuadro muy severo, muy grave. Y va a depender mucho también de la cantidad de sangre que se haya drenado y qué tanto habrá invadido las estructuras adyacentes. Normalmente la sangre se queda en el espacio subaracnoideo, pero habrá casos de hemorragia subaracnoidea en las cuales el sangrado se van a producir hematomas, puede haber hidrocefalia, puede haber mucha más sangre de lo normal. Entonces se produce desplazamiento o infiltración de todo el espacio subaracnoideo, invasión de todas las cisternas, la perines encefálica, la cuadrigeminal, la cisterna prepontina, la cisterna romboidea, todo el espacio subaracnoideo, y producir un viaje a través de todo el espacio subaracnoideo y llegar hasta las granulaciones aracnoideas, donde se tiene que reabsorber normalmente el líquido cefalorraquídeo y taponar esas granulaciones, con lo cual no se puede drenar el líquido y se produce una hidrocefalia, pero es una hidrocefalia no comunicante, es decir, no va a haber una obstrucción en el agujero interventricular o en el cuarto ventrículo o en el acueducto del cilio, no va a haber una obstrucción ahí, sino que la obstrucción va a ser a nivel de las granulaciones, no va a haber reabsorción y todo se va a dilatar. El cerebro se puede herniar, puede haber hidrocefalia, una infiltración difusa del leptomeninges, coágulo principal donde está el aneurisma roto, infartos y áreas isquémicas, eso se va a dar por vasoespasmo al 10º día de evolución y pudiera también haber un resangrado. Entonces, es un cuadro bien grave. Ok. Entonces aquí ustedes tienen, miren cómo la pared del aneurisma es un poquito más, bueno, bastante más delgada y generalmente es en la zona del domo. Este es el aneurisma, ¿no? Si todo en la bifurcación, ¿qué vaso será este? Inventémonos, será la bifurcación de la arteria cerebral media y la cerebral anterior, supongamos, que está ahí. Eso ya podría ser cualquier vaso, ¿verdad? ¿Sí? Y vean cómo tiene la adventicia, la media desaparece completamente, la elástica interna muy delgadita, la íntima sí está igual y la endotelial también, pero es una pared muy, muy delgada. ¿Sí? Aneurismas pequeños de menos de 10 milímetros, medianos de 10 a 25 y gigantes más de 25 milímetros. Tienen mayor tendencia a romperse. Y en cambio, los que miden menos de 5 milímetros tienen menos tendencia a romperse. Entonces, si ustedes encuentran un aneurisma que mide 4 milímetros o 3 milímetros, deberían decirle al paciente que se lo puede vigilar y hacer estudios seriados, porque el paciente les va a decir, no, yo quiero que me saquen eso, no quiero tener, un ratito. Si tiene 4 milímetros, 3 milímetros, es muy poco probable que se rompa, siempre y cuando se maneje bien la presión. Si se maneja bien la presión arterial no va a pasar nada. Pero si ya mide más de 5, bueno, ahí sí ya se lo podría considerar una posibilidad. ¿Sí? Ok. Los aneurismas seculares son asintomáticos. No producen síntomas. Por eso en ocasiones se considera un éxito encontrar aneurismas seculares no rotos que miden más de 5 milímetros, porque se le puede brindar al paciente la posibilidad de eliminar ese factor de sangrado, ¿no? Sobre todo si es hipertenso o ha pasado determinada edad. Ok, cuando el aneurisma está localizado en la unión de la cerebral media y la cerebral posterior, puede haber una afectación del tercer nervio craneal y eso podría ayudarnos clínicamente como para el diagnóstico. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese aneurisma sí está creciendo, porque si es un paciente que no tenía una afectación del tercer par craneal y de repente empieza a tenerlo, eso abre los ojos, significa que el aneurisma está creciendo y ahora sí ya está
produciendo síntomas. Entonces, ese aneurisma normalmente sí hay que tratarlo. Ya cuando viene el sangrado, ya es tarde, o sea, ya se produce el sangrado. Ahora, con las alternativas que tenemos, podemos detectar los aneurismas a tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya se produce el sangrado, se producen las manifestaciones clínicas clásicas de la hemorragia subaracnoidea, generalmente posterior a un esfuerzo muy brusco, maniobras de Valsalva, al estar defecando, al estar realizando actividades físicas intensas, cargar algo muy pesado, estar teniendo relaciones sexuales, puede presentarse la ruptura del aneurisma y presentarse una cefalea muy intensa, la peor cefalea de su vida, signo de alarma, acuérdense, una persona que no tenía un antecedente. Inmediatamente el paciente presenta deterioro a nivel de la conciencia y puede caer, ¿no? Puede caer en coma. Y esa es una emergencia médica. Ok, cefalea brusca, vómitos y se presenta un síndrome meningia, una triada clásica de instauración brusca. En el fondo de ojo se pueden encontrar hemorragias subhialoideas, edema de papila, amaurosis, miliasis, que se conoce como síndrome de Terzo. Tenemos la parálisis del tercero, el sexto, hipertensión intracraneal, obnubilación, confusión, puede haber un déficit neurológico focal y trastornos del habla, dependiendo de la ubicación. Si es cerebral media, vamos a encontrar hemiparesia, y si es la comunicante anterior, puede haber trastornos del lenguaje, ¿sí? Cuando la arteria comunicante anterior se rompe un aneurisma a ese nivel, se encuentra un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y crisis hipertensivas, anomalías de ritmo cardíaco y signos de necrosis miocárdica, ¿no? Takotsubo, ¿se acuerdan de eso? Me imagino que en cardiología se lo enseñaron, ¿no? Ok, el diagnóstico, tomografía simple, en este caso sí es tomografía simple, no es angiotac. La angiotac sirve para ver el aneurisma, pero no sirve la angiotac, o sea, ver los vasos sanguíneos no nos va a permitir ver el sangrado subaracnoideo. Acá sí, una hemorragia subaracnoidea necesitamos la tomografía simple, que tiene mucha sensibilidad del 95 al 98%. Recuerden que cuando vimos función lumbar les dije que en el caso de los pacientes que se presenten en ese porcentaje del 3 al 4% de los que tienen hemorragia subaracnoidea y que no sale nada en la tomografía, había que hacer una función lumbar. La tomografía se debe hacer en las primeras 6 horas y si es que no se logra identificar un sangrado y ustedes insisten en que se trata de una hemorragia subaracnoidea, hay que funcionar a ese paciente para buscar la famosa xantocromía y los famosos crenocitos. Se distingue una punción lumbar o traumática de una verdadera. Acuérdense cuando la xantocromía empieza a las 2 horas y la hemorragia está presente en el 100% de los casos a las 12 horas. O apliquen la prueba de los 3 tubos de la que hablamos anteriormente. Es mucho más sencilla que esto, ¿no? Ok. Cuando hacemos la tomografía y en cambio sí sale el sangrado, sí se lo logra ver, generalmente tenemos una idea de dónde puede estar la fuente de ese sangrado. Entonces, ya vamos a ver unos ejemplos de tomografía. Y se puede hacer un diagnóstico precoz de hidrocefalias y de hematomas, ¿sí? Ahora, una vez que diagnosticamos la hemorragia subaracnoidea, si estamos dentro de las primeras 36 horas, es muy importante que se pueda hacer una arteriografía convencional, ¿sí? Después de la angiotac, donde ya se identifica el aneurisma, viene la arteriografía, que podría llegar a ser negativa en el 10 al 20% de los pacientes y de ahí se recomendaría una segunda angiografía, ¿sí? Pero tiene que ser antes de las 36 horas, porque si un paciente va a ser sometido a una arteriografía cuando tiene una hemorragia subaracnoidea, si estamos antes de las 36 horas, podemos tratar el aneurisma potencial que podríamos encontrar, ¿no? Ok, entonces, tomografía.
vamos viendo. El método de elección de diagnóstico es la tomografía simple, ¿sí? La hemorragia subaracnoidea tiñe de sangre hiperdensa las cisternas y los surcos. Miren cómo se ve aquí. Todas las cisternas teñidas. Aquí está el valle silviano, el territorio de la arteria cerebral anterior, la otra cerebral media en el lado derecho y las cisternas. Aquí está empezando a dilatar el acueducto de Silvio. Miren acá otro ejemplo en el cual se ve sangre difusa en los surcos, en las cisuras y en algunos casos también aquí en el espacio subaracnoideo. Así se ve. Es tomografía simple. ¿Okay? En la resonancia magnética, esto es una resonancia magnética, no es tan sensible, ¿no? Pero nos permite determinar otras causas. Definitivamente la tomografía es el método de elección aquí. Okay. Aquí se logra ver ya algo de contenido hemático en la resonancia magnética, el valle silviano. O sea, es lo más probable. Miren, en este caso, por ejemplo, ¿dónde está el aneurisma? ¿Dónde estaría? Utilicen el sentido común. ¿Dónde estaría el aneurisma? ¿Alguien se puede imaginar dónde puede estar el aneurisma? Cerebral media. Cerebral media, ¿de qué lado? Respondan completo. Conmigo siempre tienen que responder completo. Cerebral media izquierda. Excelente. Muy bien. Ese es el lugar donde pudiera estar la potencial lesión. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el sangrado. No voy a buscar en una cerebral media derecha, pues. Que siga por acá. Está por acá. Sentido común, muchachos. Aquí no hay drama. Ok, la hemorragia intraventricular también puede acompañar una hemorragia subaracnoidea y se puede encontrar en los cuernos occipitales. Es signo del hematócrito, la verdad es que eso es porque se produce el nivel, ¿no? El nivel del cual yo les estoy hablando, el famoso signo del hematócrito, así lo llaman, por darle nombre. Normalmente la hemorragia intraventricular no traumática puede ser de origen primario cuando el hematoma está confinado a los ventrículos. Así se ve en una hemorragia intraventricular. ¿Okay? Ahora, tomográficamente, una hemorragia subaracnoidea puede tener diferentes grados, dependiendo de la severidad. Entonces, por ejemplo, miren aquí, nosotros tenemos esto que se llama escala de Fisher, que es una escala tomográfica, es una escala imagenológica, no es una escala clínica. La escala clínica de la hemorragia subaracnoidea se llama escala de Hunt y Hess, que me imagino que sí la conocen, ¿no? Ok. Listo. Entonces, la escala clínica es de Hunt y Hess. ¿En qué consiste la escala de Hunt y Hess? Consiste en estadiar al paciente de acuerdo a la clínica que va a presentar. Perdón un ratito. Aló. Buen día, profesor. Sí, claro. Ya. Sí, sí. Ya. Ya, ok. Dígale que me llame, ¿no? Él amaneció hoy con ese problema. Ya. Hagamos una cosa, profesor. Dígale que se tome una tomografía ahorita y que una tomografía simple de cerebro. Ya, que se la vaya tomando y que me busque en mi consultorio. O sea, que me llame a mí, que yo le voy a decir cómo se contacta conmigo. Está bien. La aspirina, bueno, ya si ya le dio la aspirina, ya no, nos vamos a frenar ahí. Es suficiente tomografía simple de cerebro, nada más. Y que con eso yo lo atiendo.
¿Ya? Bueno, ok, listo. Ok, la escala de Huntington es clínica, ¿no? Grado 1, paciente consciente, solo cefalea y leves signos clínicos. En los grados 1 son los que normalmente podríamos encontrar hemorragias pequeñas o incluso tomografías con aspecto normal. Grado 2, cefalea, signos meningios y presencia de algún par craneal. Grado 3, somnolencia, confusión y leves signos focales, generalmente motores, ¿no? Grado 4, estupor, coma, parecia moderada, intensa e inicio de descerebración. Y grado 5, coma profundo, con postura de descerebración. Ok. Generalmente los grados bajos de escala de Huntington van de la mano con grados 1 y 2 de escala de Fisher. Ustedes tienen que hacer la asociación, porque la escala de Huntington es una escala clínica y la escala de Fisher es una escala tomográfica. Entonces, una vez más, los grados leves de Huntington van con grados leves de escala de Fisher. Entonces, ustedes podrían encontrarse con un paciente consciente, con cefalea leve y signos menillos y hacerle una tomografía y encontrarse con esto. Aquí no se ve nada. Pero entonces, en este caso, si ustedes encuentran una discreta rigidez de nuca y una cefalea que normalmente nunca se presenta en él, son alarma, y le hicieron la tomografía, está normal, lo que tienen que hacer en este caso, si ya descartaron hematomas y tumores, infecciones, abscesos, es una punción lumbar. Y en la punción lumbar ustedes se encuentran con la xantocromía, hacen el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Eso es en el caso de Fisher 1. En el caso de Fisher 2 ya se observa una sangre difusa con una capa de menos de 1 milímetro en cisternas o en valle silviano. En el grado 3 ya se encuentra con una capa un poco más gruesa, ya son mucho más gruesas. Y en el grado 4 ya se encuentra con un hematoma, una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia intraventricular, presencia de hidrocefalia, que son casos más severos, más graves. ¿Sí? De mal pronóstico. Todas las cisternas están invadidas, el valle silviano, hay hematoma intraparenquimatoso, hay hidrocefalia, hay drenaje de ventrículos y el sangrado es difuso. ¿Ok? La mortalidad es del 45%, el 15% quedan con secuelas graves y, bueno, menos del 35% se recuperan bien. Eso está en íntima relación con la cantidad de sangre que hay en el espacio subaracnoideo, ¿no? Los factores predictivos de mal pronóstico son un mal estado neurológico al ingreso, que se presente un resangrado, eso generalmente es al cuarto día, en una de las complicaciones agudas. La otra complicación aguda es el vasoespasmo, que se presenta al 10º día, del día 10 al día 14, que haya mucha sangre en la tomografía, que la localización del aneurisma sea en la cerebral media, que sea un paciente con edad avanzada, que haya hematomas, drenaje ventricular o aneurisma en la comunicante anterior. Entonces, durante la evolución aguda del paciente, como habíamos hablado, están estas dos complicaciones a las cuales se le puede añadir una tercera, que es la hidrocefalia, pero son las complicaciones agudas. El vasoespasmo es muy común. El tratamiento requiere fármacos y requiere alternativas terapéuticas que pueden ser médicas o quirúrgicas. El vasoespasmo es una hiperreactividad del vaso sanguíneo ante la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. La sangre siempre es proinflamatoria, desencadena cascadas inflamatorias con liberación de óxido nítrico y radicales libres. Y al vaso sanguíneo, al estar en contacto con esa sangre, se vuelve hiperreactivo y puede obliterarse, puede contraerse y producir el vasoespasmo que va a traer isquemia subsecuente. Entonces, no es infrecuente encontrar infartos por isquemia, por vasoespasmo en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Puede ser precoz o retardado. El precoz es el que se presenta generalmente a los 10 días. Puede haber una inflamación, una arteritis tóxico-química por la presencia de la sangre.
que tiene una relación positiva entre la cantidad de sangre y la gravedad del vasoespasmo. Genera un empeoramiento clínico en un paciente que había tenido una evolución hacia mejoría, al 10º día empeora. ¿Sí? Ok, en cambio, el resangrado, se llama resangrado, también le dicen hemorragia secundaria, produce más mortalidad que el vasoespasmo, puede ocurrir entre 24 horas hasta los 10 a 14 días, pero lo más común es que se presente en el cuarto día. Cuarto, quinto día es lo más común. ¿Sí? El riesgo es 30%, 50% en el primer año. Si es que no se trata de eso. ¿Quién no va a tratar a un aneurisma? Hay que tratar ese aneurisma. Ok. También, como habíamos hablado, de la hidrocefalia. Entonces, esas son las complicaciones agudas. También tienen complicaciones neuroendocrinas. Ante la presencia de sangre en las cisternas, obviamente, ese tejido inflamatorio va a generar una aracnoiditis y va a generar inflamación a nivel de la hipófisis, sobre todo la neurohipófisis. Y la neurohipófisis va a generar secreciones alteradas de hormonas antidiuréticas, diabetes insípida y cerebro perdedor de sal. Esas son las complicaciones neuroendocrinas de una hemorragia subaracnoidea, por lo cual en un paciente con una hemorragia subaracnoidea ustedes siempre deben monitorizar y vigilar el sodio plasmático, el sodio urinario, la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria para tratar de diagnosticar estas patologías, ya que sobre todo en el caso de la diabetes insípida, si ustedes hacen ese diagnóstico, no van a poder hidratar de manera adecuada al paciente, más bien van a tener que hacer una restricción de líquidos. Y eso tiene una relación directa con el tratamiento. Cuando ustedes diagnostican un aneurisma cerebral, como les había hablado, tienen que resolverlo antes de las 36 horas. Porque si no lo resuelven antes de las 36 horas, van a tener dificultades en el tratamiento, debido principalmente a la posibilidad de vasoespasmo. ¿Cómo se trata el vasoespasmo y la hemorragia subaracnoidea desde el punto de vista clínico? Lo primero que tienen que hacer es procurar que el aneurisma sea tratado, ya sea con un clip o con un coil. Y una vez que ha sido tratado con un clip o un coil, ya el manejo que queda es clínico, para evitar el vasoespasmo. El vasoespasmo se evita administrando nimodipina, 60 miligramos por sonda nasogástrica cada 4 horas. ¿Sí? Ok, pero aparte de eso, ustedes tienen que inducir al paciente a hipertensión, hemodilución e hipotonía, mediante la administración de solución salina, ¿sí? Que tiene que ser monitorizada por presión venosa central o presión en cuña de arteria pulmonar para evitar un edema agudo de pulmón, edema pulmonar por administración de muchos líquidos. Cuando ustedes administran el líquido, perdón, aló, buen día, sí, ya voy para allá. Me esperan un ratito, ya.
vamos a seguir. A ver, ¿qué dice aquí? Hemorragia subaracnoidea sin aneurisma. Algo les estaba diciendo, ¿no? Les estaba hablando de algo de tratamiento. No me olvidé. Qué mala memoria que tengo. Ok. En todo caso, el tratamiento del vasoespasmo, del cual habíamos estado hablando, como les dije, había que solucionar el aneurisma para que cuando nosotros le administremos líquidos al paciente e induzcamos un poco de hipertensión en él a propósito, no haya una nueva ruptura, pues no podemos administrarle el líquido. Perdón, espera un ratito. ¿Aló? Sí, aquí estoy. ¿Aló? Sí. Y- no, no, sí, seguro. Ya, ok. No, no, eso que usted ha hecho está perfecto. Dígale ya que se ponga en contacto conmigo ya cuando tenga la tomografía. Sí, seguro. Sí. Sí, aquí estoy yo. Bueno, ok. O sea, pueden tomarla, sí, pero si está ahí ya y se la pueden tomar de una vez, sería ideal. No, no, al Bernaza. Yo estoy en el Bernaza ahorita. Sí, sí, bueno. Cuando este que ingrese por el pensionado, ahí yo bajo a verlo. Sí, bueno, ya, ok, bueno. 198.90, ya, ok. Bueno. Lo que pasa es que si llegara a tener una isquemia y le bajamos mucho la presión, pues sí, sí, mejor no todavía. Sí, sí, por supuesto. Sí, denle mi teléfono para que me llame cuando esté entrando por la puerta para yo guiarlo bien. Por, bueno, ok, listo. No, usted sabe como siempre. Ok, bueno, ok. Entonces, no inducir la terapia. Esa terapia tiene un nombre, se llama terapia triple H. Ya habíamos hablado de hipertensión y de hemodilución, de hipotonía. Estos pacientes no se puede aplicar esta terapia triple H si el aneurisma no ha sido resuelto, porque se podría volver a romper. Pero en caso de que ya esté resuelto, es decir, que le hayan puesto el clip coil, se puede aplicar esta terapia para combatir el vasoespasmo, junto con la nimodipina y esperar una buena evolución. En caso de que no se logre obtener una reversión del vasoespasmo, se interconsulta al servicio de neurocirugía endovascular para que dilate mediante angioplastia el vaso que está estenorizado por este vasoespasmo, ¿no? Ok. Hemorragia subaracnoidea sin aneurisma es en las que la angiografía no se logra observar un aneurisma y puede deberse a falso diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, eh, hemorragias perimesencefálicas, hemorragia subaracnoidea, es parecido el diagnóstico, pero en algunos casos no se logra observar el aneurisma. Se ha discutido mucho acerca de eso y se ha pensado que podrían ser de las microcasias que se rompieron, y una vez que se rompieron ya desaparecieron y ya no se las logra encontrar. Generalmente son de buen pronóstico, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo un flujograma de cómo se debe tratar a estos pacientes dependiendo de sus grados de multigel, ¿no?
si es que se necesita o no se necesita intubar al paciente, dependiendo de su grado de Huntington, si son grados más altos y cuánto tiene en escala de Glasgow, se lo intuba o no, o si en caso de que tenga grados más bajos, se les puede aplicar una sedación para que estén más tranquilos, siempre y cuando estén oxigenando bien. El fármaco de elección para bajar la presión en estos pacientes igualmente es el labetalol, ¿sí? Nimodipina es un fármaco estándar para el tratamiento de vasoespasmo y se debe administrar a todo paciente con hemorragia subaracnoidea. No se administra ácido acetil salicílico, el ácido tranexámico todavía está en estudio, no es algo que se aplique normalmente, los esteroides no funcionan, ¿sí? Y se debe aplicar la terapia triple H, ¿no? Hemodilución, hipervolemia y ligera hipertensión, siempre y cuando el aneurisma ya haya sido tratado. No pueden dar esto de triple H sin resolución del aneurisma. ¿Sí? Se puede utilizar angioplastía para el vasoespasmo también, ¿sí? Ahora, en relación a la resolución del aneurisma, como ustedes saben, se puede resolver de manera quirúrgica o endovascular. De manera quirúrgica con la aplicación del clip y de manera endovascular con la aplicación del coil, ¿no? Ok. Hilos metálicos, catéteres en el coil, y bueno, la colocación de ese coil hace que el aneurisma se trombose y se forme un coágulo ahí dentro y que quede trombosado, ¿sí? Los aneurismas menores de 5 milímetros deben vigilarse y no tratarse. Los aneurismas de más de 5 milímetros deben tratarse. Los de 10 milímetros o más deben ser tratados en personas de hasta 70 años y los aneurismas gigantes se deben considerar caso a caso debido a su alto riesgo quirúrgico. El tratamiento de los aneurismas micóticos, que pueden ser múltiples o bilaterales, hace muy difícil que se puedan tipar o colocar un coil en esos casos antibióticos. También hay complicaciones crónicas de estos pacientes, ¿no? Pero ya evolucionan, el paciente salvó su vida, quedan con secuelas motoras, sensitivas, trastornos de la marcha, hemiparesias, epilepsia, son cosas que se pueden presentar. Pero bueno, en todo caso, esa es la situación. ¿Existe alguna duda de lo que hemos visto hoy? Doctor, buenos días. Yo había leído que para esas complicaciones se estaba utilizando un fármaco que creo que se llama Endonerpic, algo así, y que mejoraba las complicaciones motoras en estos pacientes. Y eso en verdad funciona. ¿Cuál es el fármaco? No entendí nada de lo que me dijo. Tiene una muy mala calidad de audio. Que se estaba utilizando un fármaco que se llama Edonerpic y que mejoraba las complicaciones motoras en los pacientes con ACV. A ver, pero no está hablando solamente de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Mire, fármacos en estudio hay muchos, ¿sí? Y todos son en fases experimentales. Normalmente estos fármacos todavía no son aprobados en las guías, por eso normalmente no los tocamos, pero no es el único, hay más. Y efectivamente sí puede estar dando resultados positivos, pero no los podemos recomendar todavía. Buenos días, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre darle a un paciente no intubado clorazepato y a un paciente intubado remifentanilo? ¿No podría ser al revés o explícitamente hay que hacerlo así? Pero ¿en qué caso, pues? En cualquiera me está hablando usted, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene hemorragia subaracnoidea y hay que sedarlos, entonces yo leí que a los intubados se les daba remifentanilo y a los no intubados clorazepato. ¿Por qué no podría ser al revés? Puede ser al revés, pero si ya, mire, cualquier sedación, por lo menos esa es la conducta que nosotros hemos tomado y que siempre nos han enseñado.
Si un paciente ya requiere una sedación un poco más profunda, ese paciente es mejor intubarlo para protegerlo desde todo punto de vista sin tener ningún tipo de complicación. Sí, normalmente el cloroacepato y clonazepam y midazolam intramuscular, que son medicaciones que van a sedar al paciente, no van a provocar ningún paro respiratorio ni nada, son los que se deben aplicar en primera instancia. ¿Sí? Y el remifentanilo se debe aplicar ya cuando estamos pensando en someter a un paciente a anestesia incluso. Entonces, esa es la forma en la que debe aplicarse, no al revés. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, estén pendientes porque les voy a poner un par de preguntitas pequeñas esta semana, puede ser el fin de semana, para tener más elementos de calificación, ¿no? Va a ser una leccioncita de este tema de enfermedad cerebrovascular. No voy a preguntar de otra cosa que no sea enfermedad cerebrovascular. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Doctor, Entonces, una sí. pregunta. La tarea que usted dejó de accidente cerebrovascular y COVID-19, ¿hay que hacer una relación entre ambas o la fisiopatología en COVID-19 o cómo le... No quiero que se extiendan mucho, solamente hablen un poco de cuáles son las manifestaciones cerebrovasculares más comunes en COVID-19 y un poquito de la fisiopatología, nada más. Si pueden poner alguna alternativa de tratamiento, seguramente será alguna de las que ya hemos revisado en clase, simplemente menciónelas también, ¿sí? Ah, ya. Gracias, doctor. Bueno, Listo, doctor, muchas gracias. Doc, qué pena, recuerde que nosotros los sábados tenemos clase hasta las 12 y después a las 5 tenemos clase otra vez para que no se nos cruce con la lección. pero ¿hasta qué hora es eso? ¿Se las pongo el domingo entonces? O sea, nosotros tenemos los sábados de 9 a 12 y de 5 a 7 y media más o menos. Bueno, se las pongo el domingo. De 9 a 1, disculpe. Sí, mejor sería el domingo, doctor. Esas cosas que ustedes me dicen que 9 a 1, que 7 a 1, que 5 a 4, yo me olvido de eso, yo no me acuerdo. Entonces, mejor se las pongo el domingo. Listo, sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ok, listo. Entonces ya pueden salir y nos veríamos la próxima semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. No.